Muy buenas tardes. Hoy tenemos una sesión especial. También el presentador del libro es el secretario doctor David Vázquez Aguad. Le voy a pedir al señor tesorero que lea el orden del día y que hoy nos haga de secretario alterno. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sesión especial Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 26 de julio del 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo de bienvenida por el presidente de la Corporación, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, presentación del libro Menopausia, terapia de reemplazo hormonal y riesgo cardiovascular, ponente académico doctor David Vázquez Aguad. Comentario, doctor Gustavo Adolfo Parra Zuluaga, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACMI. Cuarto, copa de vino. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bien, hoy tenemos primero un saludo a todos los académicos presentes, a los invitados especiales, a los ponentes, doctor Gustavo Parra, presidente de la ACMI, muy bienvenido a este recinto y que ojalá pronto sea académico. Señores y señores, invitados especiales, hoy tenemos el libro del doctor David Vázquez Aguad. Doctor David Vázquez Aguad es el actual secretario general de la Academia Nacional de Medicina, un hombre por demás entusiasta, un hombre de grandes características personales, científicas, de grandes características como persona, como médico, uno de los, en este momento, impulsadores de la actividad académica de la Academia Nacional de Medicina y una persona de gran producción científica. Ya desde que está en esta academia ha presentado varios libros, este es el último y ya nos está anunciando unos próximos. Esto nos dice de verdad que de su producción científica es muy importante, es numerosa, es realmente de gran utilidad para el conocimiento médico, de gran utilidad para las personas en formación, de gran utilidad para los profesionales en ejercicio en su especialidad. Me permito leer, aparte de la hoja de la reseña biográfica del doctor académico David Vázquez Aguad. Estudios: submédico cirujano en la Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javeriana en 1981 y especialista en ginecología y obstetricia en 1987 de la misma universidad. Especialización en perinatología y desarrollo humana. Esto es en CLAP OEPS-OMS, Montevideo, Uruguay, en 1988. Becario de la Organización Mundial de la Salud. Especialización en seguros y seguridad social, Universidad de La Sabana, Bogotá, esto en el año 2000. Especialización en epidemiología, Fundación Universitaria Área Andina, Bogotá, en el año 2008. Curso de Administración de Empresas para Profesionales No Administradores, Universidad del Rosario, 120 horas, Bogotá, en el 91. Curso de Gerencia de Departamentos Hospitalarios, Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, 120 horas, 1996. Curso de Administración y Mercadeo, Universidad de La Sabana, 60 horas, Bogotá, 1999. Con respecto a su actividad laboral y académica, se refiere certificado como densitometría clínico del International Society of Clinical Densitometry, médico especialista en coordinador clínica de menopausia y osteoporosis con subsidio, octubre del año 2000, es un cargo actual, miembro del Consejo de Facultades de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana desde julio del 2014,
Ha sido jefe del Departamento Quirúrgico Hospital Central de la Policía Nacional, director Unidad de Climaterio y Menopausia, Hospital Central de la Policía Nacional, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario de la Samaritana, jefe de Unidades Recién Nacidos, Hospital Universitario de la Samaritana, jefe de Servicio de Obstetricia, Hospital Central Policía Nacional, médico especialista Hospital Local San Blas, médico hospitalario Clínica Palermo, médico rural San José de Suaita, Santander. Distinciones: Orden del Mérito Hospitalario, Dirección de Sanidad Policía Nacional, junio de 2006. Condecoración Caduceo de Plata, Policía Nacional, junio de 2008. Reconocimiento a la vida y obra, Hospital Central Policía Nacional, octubre del 2008. Miembro honorario de Asociación Colombiana de Menopausia. Publicaciones: 32 publicaciones científicas en revistas nacionales y extranjeras. Autor del libro Osteoporosis, Enfoque Clínico y Tratamiento, Asomenopausia, primera edición, Editorial Guadalupe, 2008, segunda edición en el 2012, Editorial Quimpres, múltiples revisiones y artículos publicados en revistas indexadas nacionales y extranjeras, múltiples capítulos escritos en libros de especializados, ponente en numerosos congresos nacionales y extranjeros. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente el 3 de septiembre del 2009 y presenta el libro Osteoporosis, Enfoque Clínico y Tratamiento para promoción a miembro de número. Como ven, es una hoja de vida llena de méritos, trabajo, estudio y proyección hacia su especialización, proyección hacia la medicina a nivel nacional, proyección como docente, como conferencista, en fin, una persona de gran valor y algo más, es un académico verdaderamente brillante, verdaderamente útil a esta Academia Nacional de Medicina. Doctor David Vázquez, tiene usted el podio para dirigirse a la audiencia. Muchas gracias, señor presidente, por la presentación. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, señores presidentes de sociedades científicas, señor director del Hospital Universitario San Ignacio, distinguidos profesores, maestros, colegas, alumnos, mi querido amigo Gustavo Adolfo Parra, con el que jugábamos canicas hace más de 50 años, que generosamente ha querido prologar y comentar hoy mi obra. Señores académicos, señoras y señores, queridos todos. Antes de empezar, yo quiero pedirle a un académico que tiene que partir ahora para Barranquilla, pero que ha sido una persona importante en mi vida académica, fue el comentarista de mi primer libro que presenté aquí hace ya 10 años, y por esa razón y para aprovechar su presencia, quiero pedirle unas palabras antes de que tome el avión que lo está esperando. Mi querido amigo y académico Antonio Iglesias, por favor. Yo conozco el historial de David Vázquez de hace muchos años, una persona muy inquieta. Cuando vi por primera vez el tomo de osteoporosis, no se le escapó ningún detalle. Realmente escribir un libro de osteoporosis es complejo, es de las enfermedades que se describieron a finales del siglo XIX, pero en los últimos 30 años ha tenido un gran auge, es una de las epidemias silenciosas muy importantes. Es paralelo al problema de la menopausia. Esta es la primera edición del 5º libro de menopausia de David Vázquez. Eso quiere decir el tema que él con alguien de, no me acuerdo el español, no me acuerdo si tú te recuerdas, una vez que hubo una reunión acá. Santiago Palacios. Santiago Palacios, creo que era el líder en ese momento. Yo creo que David lo está superando. Yo creo que el doctor Palacios no ha escrito tantos libros de menopausia como David Vázquez. Pero quiero felicitarlo
por el poder de convocatoria, de reunir a muchas personas conocidas que hace 20 años yo veía y que ahora las has traído aquí a la academia, como el doctor Nacho Madero y otros muchos que están aquí presentes, que creo que es de las pocas personas que ha convocado tanta gente para que escuchen una obra importante como La menopausia, escrita por David Vázquez. Felicitaciones, David. Y sigue escribiendo porque es importante hacerlo porque todavía tiene muchas neuronas. Muchas gracias. Bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina, mi casa y la casa de todos. Hace tal vez año y medio lancé mi cuarto libro y el comentarista fue el académico Juan Mendoza Vega, en ese momento secretario perpetuo. Él comentó algo que nunca yo había pensado, pero que me quedó sonando, y es que cuando uno escribe un libro de medicina, habrá miles de médicos y quizá millones de mujeres, en el caso mío, que se van a beneficiar de lo que uno hace, pero jamás lo conocerán a uno. Y eso es lo que he pretendido, que muchas personas en Colombia, en América Latina y en el mundo se vean beneficiadas del trabajo y del esfuerzo que uno hace para llevar el conocimiento, para romper el dique de la ignorancia, porque mientras uno más estudia, más lee, más escribe, más ignorante se siente. Menopausia, terapia de reemplazo hormonal y riesgo cardiovascular es la obra que hoy quiero presentar a ustedes que generosamente han venido a escucharme. Esta es una bella frase de Marcel Proust que quiero compartirla, porque le quiero dar las gracias a mucha gente, a los que están aquí, a los que me han enseñado, a los que me han criticado, a los que me han acompañado, al académico Iglesias por sus palabras, a todos los que han sido parte de mi vida, a mi familia, que le quito tiempo para poder hacer esto, a mis amigos, General Segura, que compartió conmigo la Semana Santa en Viterbo, que poco pudimos estar porque yo me dediqué, fue a terminar el libro. A todos quiero darles las gracias. Pero quiero mencionar aquí a una persona muy importante en el pensamiento occidental, que es Albert Camus. Si no saben, les recuerdo, y si ya lo sabían, quiero volver a reiterar que Camus nació en Argelia en 1913. Era francés, pero vivía en Argelia, que estaba en esa época ocupada por los franceses, y su papá murió en la Primera Guerra, o sea, él no lo conoció, y su mamá era sordomuda. Y entonces él estaba condenado a desde muy niño empezar a trabajar. El profesor de Camus convenció a la mamá de que lo dejara estudiar. Entonces, cuando Camus ganó el Premio Nobel de Literatura, escribió una carta que dice así: querido señor Germán, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón. Miren la belleza del alma de un ser humano. Pues bien, ese era yo.
Ese era yo cuando estaba chiquito. Era yo, con los pies torcidos, comiendo dulcecitos que hasta ahora se me están empezando a notar, y con mis calzones cortos. Y esa era mi maestra. Señorita Elizabeth, póngase de pie. Mi maestra. Gracias. Y mire cómo ha pasado el tiempo. Yo obviamente estaba enamorado de ella. Siempre he tenido buen gusto y Elizabeth pues sigue siendo y era hermosa. Estoy hablando de hace muchos años. Estoy hablando de esto. 1967, aquí está la señorita Elizabeth con su vestido verde y este chiquitico soy yo. Ese soy yo. Mil gracias. Pero años antes, en el 51, en el Hospital San José, en ese momento iban a rotar allá los javerianos. ¿Sí? Y en la clínica interna y tropical, Universidad Javeriana Hospital de San José, estaba este chico, estudiante de medicina. Profesor Luna, póngase de pie, por favor. Así como la señorita Elizabeth me tomó de niño y me llevó de la mano, el doctor Luna me tomó de joven y me convirtió en ginecólogo. En ese viejo caserón de la Samaritana, donde fuimos tan felices, donde compartimos con tantas personas que veo aquí, mi querido amigo Rafael Carrillo Flores en urología, ya eras inquieto, ya no tanto, por desgracia. Y fuimos muy felices y el doctor Luna con su generosidad, su caballerosidad, su humildad, su sencillez, su sapiencia, me convirtió en ginecólogo. El doctor Luna, gran pescador. ¿Recuerda, profe, cuando íbamos a San Vicente del Caguán y operábamos y nos enseñaba a pescar y usted arreglaba hasta los botes? El doctor Luna hoy en día se dedica a la apicultura y tiene una microempresa que se llama Luna de Miel. De tal forma que, señorita Elizabeth, profe Luna, gracias. Este fue el primer libro que se escribió de menopausia. Claro que sí puedes decir, claro. Si yo te interrumpí a tu clase, ¿cómo no me vas tú a interrumpir la mía? Me felicito por haber sido tu profesora. No te felicito, sino me felicito yo, porque los dos nos tocamos con una luz muy especial. Dicen que la vida es una colcha de retazos, de pedacitos que nos pasa la vida de los demás. Y fue muy lindo tener a ese curso, ¿no? Eras muy inquieto, siempre me saboteaba la clase, porque él sabía más que yo, y sí, porque yo acababa de graduarme, y él se había leído no sé cuántos libros ya, cuántas películas ya para gente más grande habías visto, y el recurso era mandarte a la biblioteca, porque si yo empezaba a hablar de los griegos, tú sabías muchísimo más. Y entonces yo decía, como ya te sabes el tema, ve a la biblioteca y lees algo y me haces un resumen. Pues fue un éxito. Ahora considero que, viendo a esos alumnos míos y a los hijos que he criado, que fui una profesora muy exitosa y que llevé a mis alumnos por un sendero muy lindo, y que lo que me enseñaron en la Escuela Normal de Señorita de Bucaramanga, que era hacer revolución con educación, lo llevé a cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señorita Elizabeth. Me castigaba mandándome a la biblioteca. Este fue el primer libro de menopausia que se escribió hace 2 siglos. Desjardins lo escribió en 1821. Este fue mi primer libro de osteoporosis, lanzado en el año 2008, que comentó el académico Iglesias. Mi segundo libro, que lo escribí con el reumatólogo Renato Guzmán en el 2012. Mi tercer libro, que lo escribí con el profesor Santiago Palacios de España en el año 2016. Mi cuarto libro, en esta academia también fue lanzado en el 2017, sobre pautas de manejo en menopausia y climaterio, y hoy me permito presentar mi quinto libro, que está en el pequeño atril que ven ustedes sobre el escritorio, que se llama Menopausia, terapia de reemplazo hormonal y riesgo cardiovascular. Carmiña, qué pena, regálame un vasito de agua. Resulta que los hombres y las mujeres son diferentes. Eso que parece una verdad de perogrullo es de una trascendencia fundamental cuando uno es médico. Somos diferentes. Y resulta que las mujeres viven pensando en el cáncer de mama con toda razón. Con toda razón. Pero resulta que lo que está matando a las mujeres es el problema cardiovascular. El problema cardiovascular que poco se le pone atención. Y fíjense cómo voy a mostrar 2 datos interesantes desde el punto de vista epidemiológico, y es, como siempre en el eje de las X, el tiempo, los años, y fíjense cómo a partir del año 80-85, gracias, en rojo las mujeres, en azul los hombres, empezó a aumentar la mortalidad, o al menos la relación entre hombres y mujeres. Hasta el año 80-85 era mayor la mortalidad cardiovascular en hombres, pero a partir de ese año es en mujeres. O sea, hubo un cambio en la mortalidad cardiovascular con el tiempo. Y algo que es más importante, que esa mortalidad cardiovascular hasta los 50 años más o menos es mayor en hombres, en rojo, que en mujeres. Pero a partir de los 50 años empieza a ser mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Qué le pasa a las mujeres a los 50 años? La menopausia. La menopausia. La mujer, el tiempo para ella es diferente, porque tiene 2 referentes, la menarquia, primera regla, la menopausia, última regla. El hombre no tiene esos referentes, el hombre siempre es inmaduro. Y fíjense cómo en los Estados Unidos la mitad de las muertes son por problemas cardiovasculares, la mitad. Y fíjense cómo esa muerte femenina está dada por el infarto coronario y los accidentes cerebrovasculares. Prácticamente 1 de cada 2 está muriendo de eso, que pocas bolas se le para porque siempre está pensando más en el cáncer y eso, que vuelve y digo, es perfecto, pero que desde el punto de vista de impacto en salud, quizá no estamos haciéndolo bien. En Colombia no nos escapamos a eso. Fíjense cómo hasta los 45, 60 años, apenas 1 de cada 2 a 3 mujeres muere de un problema cardiovascular, pero a partir de ese momento, si sumamos todas las enfermedades del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, y le añadimos diabetes, enfermedades hipertensivas, o sea, cardiovasculares, podemos decir de que 1 de cada 2 mujeres también en Colombia muere de un problema cardiovascular. De tal forma que es un grave problema de salud pública. ¿Por qué pasa eso después de los 50? Porque los estrógenos ejercen un papel benéfico sobre la pared vascular, sobre el endotelio. El endotelio es el tapete que cubre por dentro todas nuestras arterias. Es el órgano más importante del ser humano y el problema es que la edad de uno es la edad de sus arterias, de su endotelio. Uno se acaba como las casas, la tubería. ¿Y por qué los estrógenos ejercen ese efecto? Porque tienen efectos rápidos no genómicos, como vasodilatación y aumento de óxido nítrico, y efectos de largo plazo genómicos que van a disminuir la aterosclerosis, la injuria vascular, aumentan el crecimiento de la célula endotelial y disminuye el músculo liso. Los estrógenos son protectores por todas las razones que ustedes están viendo en la diapositiva.
al declinar los estrógenos con la menopausia, al cesar la ovulación, el folículo, que es el que produce el estrógeno, vamos a tener una catástrofe desde el punto de vista cardiovascular que nos va a conllevar al aumento de la enfermedad isquémica cardíaca y del accidente cerebrovascular. Una tragedia. Y si a eso le añadimos esa enfermedad mortal, grave y sexualmente transmisible que se llama vida, porque la vida es una enfermedad mortal grave y sexualmente transmisible, pues vamos a tener la conjunción exacta para que el problema cardiovascular sea una tragedia. Entonces, como los estrógenos, la caída de los estrógenos fue la causa, el remedio obvio era pues dar estrógenos, y eso hicimos. Y el doctor Lindsay empezó la terapia de reemplazo hormonal con un gran impacto y un gran éxito, y empezamos a notar que la terapia era buena. Y empezamos a ver, por ejemplo, en el estudio de las enfermeras, la cohorte de las enfermeras, que entre usuarias y no usuarias de terapia de reemplazo hormonal había una gran ventaja a favor de las usuarias. Mucho mejor usar terapia de reemplazo que no usar, y fíjense el impacto que producía, fíjense los riesgos relativos con intervalos de confianza estadísticamente significativos, nos hablaba de que las usuarias de hormonas tenían menos mortalidad global y enfermedad cardiovascular que las que no usaban hormonas. Entonces se dijo, entonces démosle a pacientes de alto riesgo cardiovascular, porque la conclusión del estudio de las enfermeras es que las usuarias de hormonas tienen menos riesgo de enfermedad coronaria y menos mortalidad. Y entonces se ideó el estudio HERS, que lo que el estudio HERS nos mostró fue que no había diferencia entre dar hormonas y no dar hormonas en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y como ven ustedes, las curvas se superponen, indicándonos que es lo mismo dar que no dar desde el punto de vista cardiovascular en mujeres de alto riesgo. Vale decir, lo que llamamos en manejo de riesgo secundario, en prevención secundaria. Y entonces la conclusión del HERS es que la terapia hormonal no es útil en prevención secundaria, pero las pacientes de prevención secundaria, recordemos, son ya pacientes mayores de alrededor de 67 años. Entonces la terapia de reemplazo hormonal se usó durante muchos años, se generalizó, hasta el año 2002 que sale el estudio WHI, que todos ustedes conocen, en el cual se evaluaron los riesgos y beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas, y el brazo de mujeres de estrógenos y progestinas, es decir, mujeres que tenían útero y que necesitaban consumir progestinas además del estrógeno, el estudio fue detenido, como ustedes saben, después de 5.2 años, porque los beneficios eran menores que los riesgos. Y fíjense ustedes que al ver que los riesgos aumentaban en este grupo de mujeres en relación con el beneficio, entonces se dijo que la terapia de reemplazo hormonal era deleteria desde el punto de vista cardiovascular. Entonces se dijo, se acabó el estrógeno, esto es el fin del estrógeno, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Publicaciones como, inclusive publicaciones mundanas como Time, entonces dijo que esto era el fin del estrógeno, y lo que sucedió es que quedamos así. Quedamos sin saber exactamente qué estaba pasando. ¿Y qué fue lo que pasó? Vuelvo atrás y me retrotraigo. La edad de uno es la edad de las arterias. Los estudios observacionales de las enfermeras y HERS se hizo en mujeres que tenían menos de 10 años de postmenopausia, cuyas arterias estaban muy bien o bien. En cambio, el WHI se hizo en pacientes, en mujeres que tenían más de 10 o 15 años de postmenopausia y sus arterias ya estaban afectadas y ocluidas. Entonces, al analizar esta diapositiva, que es una hermosa diapositiva, vemos que los estudios observacionales hechos en mujeres jóvenes, en arterias jóvenes, mostraron efectos favorables, pero el estudio WHI hecho en mujeres con una edad promedio de 64 años, con terapia de reemplazo, mostraron resultados protrombóticos y proinflamatorios en razón de que sus endotelios y sus arterias estaban mal. Entonces vino la deserción,
masiva de la terapia de reemplazo hormonal y esto se convirtió en una grave crisis para las mujeres postmenopáusicas y maduras. Porque pasamos de darle estrógenos y terapia a todas a no darlo a ninguna y eso ha sido una catástrofe total. ¿En qué estamos hoy? Voy a permitirme hacer algunas anotaciones. Cochrane, en el 2015, nos dice que en las mujeres con menos de 10 años de menopausia, el uso de terapia hormonal muestra reducción de la mortalidad por todas las causas, estadísticamente significativa, y también de la cardiovascular, estadísticamente significativa. Mujeres que consumen hormonas con menos de 10 años de menopausia. Y fíjense cómo todos son niveles de evidencia máximo, niveles de evidencia A, nos dice que la terapia hormonal en mujeres menores de 60 años reduce la enfermedad coronaria, que es una reducción consistente, no solamente en enfermedad coronaria, sino en todas las causas de mortalidad, y ese es el primer mensaje que yo quiero dejar hoy. No hay duda de que la terapia de reemplazo hormonal en mujeres con menos de 10 años de postmenopausia, es más o menos con menos de 60 años, la terapia hormonal es altamente benéfica. Y estos son estudios muy nuevos, todos estos estudios están mencionados en mi libro, el estudio CLIPS, el estudio ELITE, el estudio DOBS. Este es DOBS que nos dice que hay reducciones significativas en la mortalidad y en las hospitalizaciones por infarto en pacientes con terapia de reemplazo hormonal. El estudio KIPS muestra que no hay afectación en el grosor de la íntima media y el estudio ELITE, que es un estudio fantástico, lo que nos está diciendo es que hay reducción en el grosor de la íntima media de la arteria carótida en las mujeres más jóvenes y que el momento de inicio del tratamiento con estrógenos es importante para influir en la progresión de la enfermedad coronaria. Vuelvo a repetirlo. La terapia de reemplazo hormonal se debe usar en mujeres jóvenes y se debe usar tan pronto como sea posible, es decir, inclusive en el periodo de transición, sin que ni siquiera se haya retirado la regla. ¿Qué dice la Sociedad Internacional de Menopausia en sus guías del 2016? Dice que la terapia hormonal sigue siendo la terapia más efectiva para los síntomas vasomotores y la atrofia urogenital, que también tiene efectos benéficos sobre el comportamiento, sobre los dolores osteomusculares y sobre los disturbios del sueño, que se debe individualizar la terapia y que probablemente también tenga un efecto benéfico sobre la sexualidad y la calidad de vida de la mujer. ¿Qué dice la Sociedad Norteamericana de Menopausia, NAMS, en su último consenso del año pasado, 2017? Esta sociedad liderada por Ulf Utian, que tuvo la gentileza de escribir el epílogo muy grande y muy generoso en uno de mis libros de menopausia. Dice que las observaciones y los metaanálisis sugieren riesgo reducido de enfermedad cardiovascular en mujeres que inician la terapia antes de los 60 años de edad o que lleven menos de 10 años de menopausia. Y también dice NAMS que los metaanálisis de estudios clínicos controlados reportan una significativa reducción de mortalidad por todas las causas en mujeres que inician terapia antes de los 60 años de edad o en los 10 años siguientes a su menopausia. Todo va en la misma dirección. Y este estudio que salió este año es aún más impactante desde el punto de vista cardiovascular. Es un estudio inglés. Los ingleses, déjenme decirles, son los duros en riesgo. Por algo fue que inventaron los seguros. Es un estudio de 500.000 mujeres entre 40 y 70 años de edad a las cuales les hicieron resonancia magnética cardiovascular y lo que nosotros observamos es que las imágenes que se tomaron y los parámetros medidos nos muestran que hay un volumen telediastólico ventricular significativamente menor en las mujeres que usan terapia, estadísticamente significativo, y un volumen sistólico ventricular izquierdo más bajo, estadísticamente significativo, con un volumen auricular izquierdo máximo significativamente más bajo en las pacientes que recibieron terapia de reemplazo hormonal. Y las conclusiones es que la terapia hormonal no se asoció con ningún cambio subclínico adverso y por el contrario
mostró parámetros que nos reflejan resultados favorables desde el punto de vista cardiovascular, usando tecnología de punta como es resonancia magnética cardiovascular. Ya les había dicho que el tiempo es diferente para los hombres que para las mujeres. Totalmente, y eso es básico en medicina de género. Esta diapositiva ustedes me la han visto, los que han visto mis conferencias, y simplemente dice una verdad de perogrullo que se nos olvida, y es que la expectativa de vida de las mujeres en 1850 era 45 años. Promedio de vida de las mujeres, 45 años. Y hoy, 80 años. Las mujeres están viviendo el doble de lo que deberían vivir si no hubiera tecnología. Y los hombres también, pero hoy estamos hablando de mujeres. Porque las mujeres viven más que los hombres. En todos los países es la compensación biológica el hecho de que nacen más hombres que mujeres. Sabemos que por cada 100 mujeres que nacen 105 hombres. La naturaleza compensa haciendo que la mujer viva más. Pero hay algo que no ha cambiado y es la edad de la menopausia. Sigue siendo 50 años. Vale decir que las mujeres están viviendo entre un tercio y la mitad de su vida en un estado, digamos, contra natura, en un estado de hipoestrogenismo, que es lo que hace que la mujer no esté preparado su cuerpo para eso. ¿Y qué pasa a los 50? La menopausia. Fíjense cómo las hormonas sexuales en la vida de la mujer tienen una caída brusquísima. Los estrógenos, como todos sabemos, a los 50 años, fíjense la caída. Lo que no pasa con los andrógenos en los hombres, que siguen manteniendo un muy buen nivel hasta entrados los 70 y 80 años. Esta gran diferencia entre hombres y mujeres hace que seamos tan distintos también desde el punto de vista cardiovascular. Porque sabemos que la menopausia es un estado fisiológico, pero sabemos que se acompaña de síntomas vasomotores, de disfunción sexual, de atrofia, de accidente cerebrovascular, cardiovascular, hiperlipidemia, osteopenia, osteoporosis y finalmente enfermedad de Alzheimer. Todas situaciones susceptibles de ser manejadas y corregidas inclusive con lo que pierde la mujer a los 50 años que se llama estrógenos. Ese es un mensaje claro que debemos dejar. Por supuesto, cada mujer es distinta y para cada mujer habrá un tipo distinto de acompañamiento, que es la palabra que más me gusta en menopausia. Acompañamiento. Uno los embarazos no los trata, los acompaña, porque es un estado fisiológico. Lo mismo pasa con la menopausia. Uno no la trata, la acompaña para medir, evaluar, corregir y tratar factores de riesgo. Esa es toda la medicina, factores de riesgo. Entendiendo como factor de riesgo una característica que haga que un individuo o un grupo de individuos tengan menor o mayor probabilidad de tener un daño. Cuando uno controla factores de riesgo, está haciendo medicina. Es muy fácil, pero también es muy difícil porque hay que evaluarlos, medirlos y estudiarlos. Vuelvo nuevamente a Marcel Proust, señorita Elizabeth. Me tocó leer a Marcel Proust cuando usted me sacaba de clase, que dice que el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Y yo quiero que este libro, como todos los que yo he escrito y seguiré escribiendo, doctora Marcela Celis, ¿dónde está? Tenemos un libro pendiente. Doctor Carlos, hágame el favor y pellizquela ahí a la doctora Marcelita, mi buena amiga. Un libro debe impactar a las pacientes, para eso están hechos. Y este es el libro que hoy les quiero presentar. Menopausia, terapia de reemplazo hormonal y riesgo cardiovascular. Esta es la dedicatoria, dice que de corazón, para todas las mujeres maduras. El libro, el prólogo es escrito por el doctor Gustavo Adolfo Parra Zuluaga, aquí le repetí el Parra, qué pena, Gustavo, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Pongo aquí entre comillas simplemente algo que él escribe en el prólogo que es trascendental, y es que esta obra es una oportunidad para que el médico clínico se acerque a la mujer en periodo de transición y en el climaterio con herramientas fundamentales para protegerla desde el punto de vista cardiovascular. Este libro trata de manera práctica, sencilla, lo que es el riesgo,
lo que son sus implicaciones epidemiológicas, enfatiza el riesgo cardiovascular y su incremento en la menopausia, y analiza a la luz de la más reciente evidencia el sitio que debe ocupar la terapia hormonal en la propuesta terapéutica del clínico que acompaña a la mujer en este periodo de su ciclo vital. El libro entonces empieza con el prólogo de mi buen amigo doctor Parra, sigue con una introducción que hago yo, abriendo el tema. Como siempre, en mi opinión, un libro debe empezar con las definiciones para que el lector sepa exactamente de qué va a hablar uno cuando use un término. La primera sección se llama riesgo cardiovascular, conceptos y aspectos epidemiológicos. La segunda, impacto de la menopausia en el riesgo cardiovascular. La tercera se llama hormonas esteroides, estrógenos, progestágenos, andrógenos y sistema cardiovascular. La cuarta se llama terapia de reemplazo hormonal, enfoque desde el punto de vista cardiovascular. La quinta se llama enfermedad tromboembólica, menopausia y terapia de reemplazo hormonal. Y en la sección sexta yo quise que un cardiólogo escribiera algo del tema. Y generosamente, mi buen amigo el doctor Solón Navarrete, que hoy se excusa porque no está en la ciudad, escribió unas reflexiones y apuntes al tema por parte de un cardiólogo. Finalmente, como debe ser, sacó unas conclusiones del escrito que las quiero compartir para terminar. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbimortalidad en la mujer, incrementándose después de la menopausia. Los estrógenos ejercen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y al perderse con la menopausia esta protección se incrementa el riesgo de manera notoria. La terapia de reemplazo hormonal es la terapia lógica y claramente indicada en el manejo de los síntomas vasomotores y la protección ósea. En los primeros años de posmenopausia, la terapia hormonal ejerce un claro beneficio cardiovascular, no así después de haber transcurrido unos 5 a 10 años de postmenopausia. Es en este lapso donde está más indicada la terapia, lo que se ha denominado ventana de oportunidad. Estos beneficios se observan tanto en la terapia de solo estrógeno, mujeres histerectomizadas, como en terapia combinada, mujeres que tienen útero. La terapia no se recomienda teniendo como única indicación la protección cardiovascular, sea primaria o secundaria. Los progestágenos que parecen ser más seguros desde el punto de vista cardiovascular son la progesterona natural micronizada, la dihidrogesterona y el dienogest. No hay un tiempo límite de duración de la terapia hormonal ni una edad que obligue a suspenderla. Este es un concepto que cambió. No hay un límite. Cada vez que alguien pregunta hasta cuándo da hormonas, doctor Vázquez, hasta la próxima consulta. Y a manera de anécdota les quiero decir que tengo una paciente de más de 100 años con terapia de reemplazo hormonal. Y está, como dicen, divinamente. Por supuesto es un caso excepcional, pero las excepciones confirman la regla. Al formular hormonas debe tenerse en cuenta el riesgo cardiovascular de la mujer y las implicaciones que la terapia puede tener a este nivel. Y oh sorpresa, acaba de salir ahorita en julio esta publicación que si yo fuera presuntuoso diría, ala, los ingleses me copiaron, porque dice exactamente lo que estoy escribiendo yo. Esta publicación dice que la transición a la menopausia se asocia con incremento del riesgo cardiovascular, que la terapia hormonal tiene un efecto favorable sobre los factores de riesgo cardiovascular, que la mayoría de los estudios muestran que la terapia hormonal en mujeres con menos de 10 años de posmenopausia o menos de 60 años es benéfica, y que las hormonas tienen un perfil favorable en la relación riesgo-beneficio cuando se da tempranamente en estas mujeres. Exactamente lo que he mostrado en el libro, que por supuesto se basa en las últimas evidencias, como decía mi maestro Juan Mendoza Vega, en la mejor información disponible. Hipócrates de Cos escribió hace 2500 años una frase que en medicina es fundamental. La diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. ¿Cuándo la da? ¿A quién se la da? ¿Cómo se la da? ¿Por qué se la da? ¿Por qué vía se la da? Esa es toda la medicina. Lo dijo Hipócrates de Cos hace 2500 años, por aquello de que lo bueno de la medicina, lo nuevo está en los libros viejos, y sigue teniendo validez. Vuelvo a mi buen amigo para terminar, Marcel Proust, y dijo,
La creación del mundo no ocurrió al principio de los tiempos, ocurre todos los días. Que este libro sea un abrebocas para que todos nos preocupemos por el riesgo cardiovascular, nos preocupemos porque cada vez que tengamos una mujer frente a nosotros, no solo pensemos en citologías y en mamografías, sino en qué posibilidades tengo yo de reducir que esta mujer se me muera, porque ya de entrada tiene la mitad de probabilidades de morirse por el solo hecho de ser mujer posmenopáusica. Yo quiero agradecer finalmente a Abbott, que se puso la camiseta con este libro, compró toda su edición en exclusividad. Yo quiero reiterar esa gratitud de que apoya la educación médica y quiero darle las gracias a Sandra Escobar y a Claudia Ardila, entre todo el grupo de ejecutivas de Abbott, que apoyó este proyecto y creyó en él y creyó en mí. Todos tenemos derecho a soñar. Esta hermosa fotografía de esta mujer, que quizá nunca recibió terapia de reemplazo hormonal, también tiene derecho a soñar y a soñar con lo que fue. Gracias. Gracias, doctor Vázquez. Realmente una presentación muy completa. Primero nos hace conocer algo de su vida, de su niñez, y nos da ejemplo hacia el agradecimiento y hacia el sentimiento que hay hacia las demás personas y más hacia aquellas personas que nos han enseñado. Y segundo, es una muestra de su gran claridad, de su gran conocimiento acerca del tema. En verdad que seguramente este libro va a ser leído por muchos de nosotros y más a aquellas personas que se dedican al cuidado de la mujer en edad de menopausia. Muchas gracias, doctor Vázquez. Ahora tenemos al doctor Parra. No sé si el doctor vuelve a su puesto de secretario y nos presenta al doctor Parra, quien es su amigo. Bueno, como secretario general de la Academia Nacional de Medicina, para mí es un gusto presentar a una persona como el doctor Gustavo Adolfo Parra. Nos conocemos hace muchos años, más de los que quizá quisiéramos, y Gustavo pues, ha sido una persona con una trayectoria académica brillante. Es bachiller del Colegio La Salle de Bucaramanga, es médico internista de la Universidad Javeriana, tiene múltiples publicaciones, múltiples posgrados que no terminaría yo de decirlos. Actualmente está vinculado a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es una persona que sus mismos colegas internistas lo definen como de un amplio horizonte cultural. También en eso, modestamente, nos parecemos, porque el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Y para mí es un privilegio que alguien como el doctor Gustavo Parra sea quien escribió el prólogo de mi libro y sea la persona que hoy muy gentilmente ha venido de Bucaramanga para hacer el comentario de orden de este lanzamiento, y quiero darle las gracias de todo corazón porque sigue siendo igual de generoso que cuando niño. Gustavo. Cuando fui su instructor en residencia y fui el director de su trabajo de grado como especialista en medicina interna, y recuerdo muy bien el trabajo que fue cáncer de seno, historia natural. 300 casos, aquellos pacientes que en nuestro país muchas veces se ven y se veían que es aquellas personas que no han tenido tratamiento, qué pasa en su declinar de la vida. Recuerdo el doctor Parra es un gran médico y después de muchos años lo vi hace poco como presidente de la ACME. Doctor Parra, muy bienvenido a esta academia y esperamos que, como siempre, su intervención sea maravillosa. Muchas gracias.